Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung A8000, en este caso de 60 pulgadas. Y a la derecha el LG UP8050 o simplemente conocido como UP80, en este caso de 55 pulgadas, ambos de este año 2021. Primero que todo, aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, A8000 a la izquierda y UP8050 de LG a la derecha. Lo más importante que deben saber es que el Samsung en todos sus tamaños, incluido este de 60 pulgadas, tiene panel VA. En el caso del LG, este tamaño de 55 pulgadas viene con panel ADS. Tengan en cuenta que en LG los televisores LCD LED como este en tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas suelen venir con panel VA, y el resto de tamaños o bien con panel IPS o como es el caso de este UP80 con panel ADS. Ustedes pueden percibir mucho efecto clouding. Sí debo decir que en algunas partes la cámara con la que grabo exagera un poco la intensidad de estos efectos en ambos televisores, pero que aún así en la vida real se pueden notar en ambos, siendo más perceptibles en el UP8050 de LG. Ahora bien, con el modo juego activado, como les estoy mostrando en este momento, el rendimiento en esta parte de colores negros y de la intensidad del clouding y de los resplandores de luz es un poquito, mejora un poquito en el A8000 en comparación a sus otros modos de imagen. En el caso del LG permanece prácticamente igual. Recuerden que en algunas partes la cámara con la que grabo exagera la intensidad de estos efectos. Ahora bien, en este apartado gaming la principal diferencia es que el LG cuenta con esta Game Bar que muestra información relevante y también se puede acceder a configuraciones de imagen extra. Una de las más importantes es el estabilizador de negros, que ayuda a mejorar el rendimiento en escenas oscuras, ayudando a decrecer un poco el efecto clouding. Y además, por supuesto, hay 4 géneros de juego que cada vez que eligen uno, la configuración de imagen cambia un poco. Algo muy importante a tener en cuenta es que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1, pero aún así van a poder funcionar con la Xbox Series X y la PlayStation 5, por ejemplo. Simplemente que su tasa de refresco máxima en 4K será hasta 60 Hz. Ninguno de ellos soporta tasas de refresco variables ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Sin embargo, en el caso del LG UP8050, los tamaños de 82 y 86 pulgadas sí cuentan con puertos HDMI 2.1, además de un procesador de imagen más potente que sería el Alpha 7 de cuarta generación. No estoy seguro si esos tamaños grandes soportarían tasas de refresco variables. En cuanto a sus tiempos de input lag, en el caso de la A8000 en 4K 60 Hz en SDR es de 11,2 milisegundos y en HDR de 10,9 milisegundos. Y para el LG UP8050 en 4K 60 Hz en SDR 10,3 milisegundos y en HDR 10,1 milisegundos. En ambos casos, en los dos televisores, me parece que el rendimiento en esta área es muy bueno, aún para aquellos gamers que sean exigentes. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Log Gamma. El A8000 soporta HDR10 Plus, pero no soporta Dolby Vision, por ende no soporta Dolby Vision para gaming, pero Samsung planea para el 2022 lanzar el HDR10 Plus para gaming, y uno esperaría que este A8000 recibiera esta tecnología por medio de alguna actualización de software. En el caso del LG, soporta HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y algo que él llama HDR10 Pro. No soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision, por ende tampoco soportaría Dolby Vision para gaming. Sin embargo, los tamaños de 82 y 86 pulgadas al parecer soportan Dolby Vision y por ende también soportan Dolby Vision para gaming. Sin embargo, en algunos países solamente la versión de 86 pulgadas del LG UP8050 soporta todo lo mencionado, HDMI 2.1, Dolby Vision para gaming y además un procesador más potente, el Alpha 7 de cuarta generación. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es buena, por lo menos muy decente. Por supuesto se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, siendo más o menos equiparable entre ambos. En algunas partes de la pantalla se nota un poco más en el Samsung y en otras en el LG, por lo menos se puede percibir mucho con este fondo gris.
Y bueno, al ver ese tipo de contenido también podría llegarse a notar un poco las manchas del efecto de pantalla sucia en ambos televisores, pero tendrían que poner muchísimo cuidado para poder percibir, o sea que en la mayoría de los casos la verdad yo pienso que podría pasar este efecto desapercibido y no llegar a ser molesto. Mientras observan este gameplay de este videojuego PES 2021, tengan en cuenta que la principal característica de los Samsung, este A8000 tiene tecnología Dynamic Crystal Color y su principal característica, al igual que los QLED, es mostrar colores un poco más intensos. Por supuesto, aquí está el modo juego, está el contraste, el mejorador de contraste en alto, y eso también ayuda a que los colores, en este caso los verdes, luzcan un poco más intensos y saturados. Si se coloca el mejorador de contraste en medio o en bajo, se oscurece un poco la imagen, pero la intensidad de los verdes también se va a notar saturada o más intensa, por si de pronto algún suscriptor piensa que es debido solamente al mejorador de contraste. No solamente es a eso, sino a la tecnología de color como tal. Y por supuesto en el LG los colores digamos que lucirían un poco más naturales o probablemente un poco más alusivos a la realidad. También podría llegar a suceder o notarse mucho la diferencia con los colores rojos, aquí por ejemplo con este GR5 en el color de la sangre, ya que es cuestión de gustos, pero a mí me parece que luce un poquito probablemente más alusiva a la realidad. Quienes han visto la sangre en persona, por así decirlo, se dan cuenta que no es tan brillante, sino que es más o menos oscura, o por lo menos es en las personas normales, si lo decimos de alguna forma así, y no es tan reluciente o tan brillante. Pero déjenme saber ustedes qué piensan acerca de esto en la caja de comentarios. No digo que el Samsung haga un mal trabajo, simplemente que las diferencias son esas: más intensidad y saturación en el A8000 y un poco más de naturalidad o alusividad, o siendo más alusivo a la realidad, en el UP8050. También es importante mencionar que las partes con sombra o con oscuridad se notan más oscuras y más difícil de notar las formas y los detalles en el LG, y lo contrario siendo más fácil y con mejor detalles en el caso del A8000. Sin embargo, y continuando aún con el modo juego, con otros videojuegos u otras combinaciones de colores no se nota tan saturada, no se nota tanto la diferencia en cuanto a saturación, porque repito que es principalmente con los colores verdes y los colores rojos lo que tiene que ver con este aspecto. Por ejemplo, aquí en este Crash CTR, a muchos les puede pasar desapercibido el hecho de que los colores verdes luzcan un poco más intensos o levemente más saturados en el caso del A8000. La verdad que aquí es cuestión de gustos. Algunos suscriptores me han dicho que les gusta de hecho la saturación de los televisores Samsung, pero otros prefieren la naturalidad entre comillas de los televisores LG. Y bueno, antes de continuar les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Cali, entre otras, a muy buenos precios. Ahora bien, en HDR o alto rango dinámico con otros modos de imagen, las diferencias podrían decir algunos que cambian los papeles, de pronto luce un poquito más intenso o levemente más saturado los colores en el caso del LG, pero no me parece que se vean mal. Sin embargo, la diferencia mencionada en cuanto a las partes con sombra u oscuras siguen siendo más oscuras y con más dificultad para notar los detalles en el caso del LG, y más claras y con más facilidad para notar los detalles en el caso del A8000. Ahora bien, la cantidad de brillo en HDR para el A8000 es de 304 nits, con el modo juego también de 304 nits, para el UP8050 de 310 nits y con el modo juego de 314 nits. En SDR o rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico, para la A8000 es de 302 nits y para el UP8050 de 297 nits. El escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual, podría decirlo yo, con contenido de baja resolución, digamos 480p. Por supuesto que en ambos se pueden notar partes levemente pixeladas que pueden ser molestas para algunos y tolerables para otros.
Con contenido en 720p o HD, estas partes pixeladas no son tan notorias, pero para algunos sí podría llegar todavía a ser algo molesto. Ya es a partir de 1080p o Full HD en donde los dos hacen un gran trabajo de escalado de imagen. De hecho, el resultado hace ver como si el contenido tuviera un poco más de resolución, pero tengan en cuenta que no se va a mostrar en 4K. Ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar un resultado en 4K cuando el contenido tenga muy baja resolución. Pero si el contenido tiene 1440p, si el trabajo de escalado de imagen asemeja mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido a través de aplicaciones de streaming en alta resolución deben tener principalmente una muy buena velocidad de descarga de internet para que esto sea posible. De lo contrario, las aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento en ambos televisores fue muy bueno, no solamente en el apartado gaming, sino también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo. También es muy bueno. Los ajustes de claridad de imagen en cada uno de los modos de imagen de la 8000 hace un gran trabajo, y en el caso del LG, el parámetro TrueMotion también en cada modo de imagen hace un gran trabajo en este aspecto. Simplemente los ajustes de claridad de imagen del Samsung los pueden colocar en personal y modificar los parámetros de forma manual o simplemente en automático, y en el caso del TrueMotion del LG, mover de shutter de forma manual o simplemente probar con el natural, movimiento suave o movimiento cinemático, en ambos casos hasta que noten decrecimiento en los efectos de vibración y tartamudeo para que la imagen o la escena luzca mucho más fluida. En cuanto a los ángulos de visión, ya muchos de ustedes saben que es una de las principales, o de hecho diría yo que la principal y casi que única desventaja de los televisores con paneles VA, y una de las ventajas de los televisores, no solamente aquellos con paneles ADS, sino también aquellos con paneles IPS y PLS. Por ende, en este caso son terribles en el caso de la 8000 porque tiene panel VA, y son mucho mejores en el caso del UP8050 porque tiene panel ADS. Por ende, sus colores no lucen tan blanquecinos cuando su pantalla es vista desde un lado o ángulo muy amplio, como si se notan en el caso de la 8000. En el caso del manejo de los reflejos, aquí la diferencia no es tan abismal entre ambos, es solamente un poquitico, pero muy poquito mejor en el caso del Oppo 8050 gracias a su panel ADS, pero como la cantidad de brillo es muy similar en ambos, y en el Oppo 8000 304 nits en HDR y en el Oppo 8050 310 nits también en HDR, podría decirse que ambos son muy decentes para disfrutar en una habitación que reciba mucha iluminación por parte de focos de luz. La temperatura en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, en ambos es normal, excepto que en el A8000, como les estoy mostrando en la parte baja de la pantalla, alcanza temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Probablemente se deba a que su diseño es ultra delgado, y en el caso del Oppo 8050 mantiene rangos normales en toda su pantalla, lo cual es genial. No van a sentir calores exagerados al acercarse a ellas en ninguno de estos dos televisores. En cuanto al apartado Smart, por supuesto, estos son sus controles remotos. Algunos hallan más ergonómico por ser más pequeño y tener menos teclas el del Samsung, pero otros hallan más funcional, a pesar de que no sea tan ergonómico, el de LG, siendo el Magic Remote, porque al apuntar a su pantalla se convierte en cursor y además se puede hacer scroll, lo cual hace más fácil la navegación. El sistema operativo del Samsung es Tizen y el del LG es WebOS. La fluidez es muy buena en ambos, no tengo quejas al respecto. Sus tiendas de aplicaciones propias de sus sistemas operativos, a pesar de que no son tan amplias como las de los Android TV y de que no se pueden instalar aplicaciones, no se pueden instalar archivos APK en esos televisores, sus tiendas de aplicaciones cuentan con una gran variedad de aplicaciones no populares y también muchas de las más populares, más que suficientes para casi cualquier usuario. En el caso del A8000 su almacenamiento es de 3850 megas y en el caso del Oppo 8050 de 2098 megas, en ambos casos más que suficientes para casi cualquier persona. Los dos soportan la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, puesto a que ambos soportan AirPlay. Sin embargo, ninguno de ellos soporta Multiview ni tampoco lo que se conoce como pantalla superpuesta.
En el caso de sus navegadores de internet, por supuesto, me parece más funcional el del LG. Tiene esta función de mini picture in picture que puede ser útil, por ejemplo, a la hora de jugar y leer algún tutorial al mismo tiempo. En el Samsung no es que sea terrible, simplemente que no cuenta con esta función. El Control Magic del LG hace todo mucho más fácil, pero la aplicación SmartThings en sus smartphones puede asemejar mucho la funcionalidad del Control Magic de los LG en el caso de los navegadores de los Samsung y en general del sistema operativo Tizen. La apertura de aplicaciones es rápida en ambos, depende por supuesto también de la velocidad de internet que tengan en sus hogares y por supuesto ambos pueden reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras, la mayoría de veces sin problemas. En cuanto a sonido, es importante mencionar que ambos, la potencia en ambos es de 20 watts, los dos soportan tecnologías, canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto digital óptico o al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y en cuanto a rendimiento, fidelidad, bajos y menor distorsión, sí me gustó más el trabajo del UP8050. Tengan en cuenta que los Samsung de este año de gama baja, la mayoría y algunos de gama media, por tener un diseño ultra delgado, recibieron recortes entre comillas con el rendimiento de sus sistemas de sonido. No es que sea terrible, puede ser más que suficiente para una persona normal o que no sea muy exigente, pero colocándolo lado a lado sí que yo noté mejor rendimiento. En el caso del LG los invito para que ustedes mismos en unos segundos puedan juzgar su rendimiento. Si me preguntan cuál de los dos recomiendan, todo depende de qué tipo de panel prefieran. Ya saben sus ventajas y desventajas. También del apartado Smart, hay quienes prefieren la funcionalidad del WebOS gracias al Control Magic y otros que simplemente no hallan tan útil el Control Magic y prefieren la ergonomía del control de los Samsung y su diseño de sistema operativo. Ya la calidad gráfica y la representación de colores es algo muy subjetivo, simplemente tengan en cuenta el rendimiento en escenas oscuras, que puede ser la parte determinante para decidir por cuál de estos dos irse, y la segunda sería el rendimiento del sistema de sonido. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. Armies will be shattered. Worlds will burn. Now and last, on this world, vengeance shall be mine. For I am the Queen of the Blade.